Estimados amigos y amigas del Calbuco, muy buenas tardes. Estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Calbuco, en la región de los lagos. Para todos quienes nos están viendo a esta hora, son las 20:43 del día lunes 22 de mayo del año 2023. Vamos a esperar que se nos conecten algunos amigos más para conversar con ustedes y tenemos un invitado especial. Estamos en su hogar, estamos con don Guillermo Schmeiser Sandoval, al cual en un ratito más lo vamos a presentar ya públicamente a todos nuestros amigos que nos están escuchando a esta hora por la plataforma del calbucano.cl. En vivo y en directo desde la ciudad de Calbuco. Calbuco, 421 años de vida, 421 años de historia. Hace algunos días atrás se conmemoró, ahí está saliendo bien el audio, estamos revisando, ahí estamos saliendo en vivo. Bueno, el día de hoy, estimados amigos y amigas, tenemos aquí en su hogar a don Guillermo Schmeiser Sandoval, don Yemo, el gringo Guaguaye, y para los radioaficionados, Charlie Eco 7 BUZ. Don Guillermo Schmeiser hoy día tiene 85 años de edad. Su papá fue don Guillermo Renato Schmeiser Calín, más conocido como don Yemo, quien no fue a la farmacia o la botica que estaba bajito de la plaza. Y doña Telma Sandoval, su compañera de don Yemo Schmeiser. Don Guillermo tuvo 3 hermanas. La mayor, doña Inés, farmacéutica calbucana. Guillermo, el del medio, el que tenemos aquí a nuestro costado, y doña Yeli. Doña Yeli, una señora calbucana que fue una de las concesionarias del Servicentro Copec en nuestra comuna. Estamos aquí porque el día de hoy, 22 de mayo, para todos quienes tienen ya sobre los 60 años, se van a recordar que el día de hoy fue una fecha histórica. El 22 de mayo del año 1960 se registró el terremoto más grande en la historia del mundo. Hoy día se conmemoran 63 años. Don Guillermo Schmeiser, don Yemo, el gringo Guaguay, Charlie Eco 7 BUZ, tenía tan solo 23 años de edad. Y a esa corta edad, él tenía un hobby. Él le gustaba el tema de las comunicaciones. Él tenía un equipo de radio que nadie pensó la importancia que iba a tener ese transceptor en esta fecha tan memorable para el país y para el mundo. Don Yemo también egresó el año 1959 como ingeniero mecánico en la Universidad Santa María en Valparaíso. El año 1959. Nadie pensaba que después de algunos años o meses iba a ser uno de los protagonistas de la noticia. Don Yemo, buenas noches, bien, muchas gracias por recibirnos en su hogar y poder contar una historia que usted lo tiene arraigado en su corazón, en su mente. Y sabemos que no es fácil traer a la memoria, don Yemo, un episodio así. Sabemos que usted ese día, 22 de mayo del año 1960, a ese horario cuando fue el terremoto, 14, 15, 16 horas, 15 con 20 minutos, si no me equivoco, por ahí andaban los minutos, usted estaba en el sector de Guayún Alto, en su fundo, en su campo. Estaba al interior del monte, en otras palabras. Estábamos Don Yemo, por favor. a 1200 metros más o menos en el interior de la carretera, en ese tiempo era camino que estaba recién ripiado, hacia el interior. A las 3:15 más o menos, empezó el movimiento
primero una vibración y después empezó con tremendo ruido y con mucho movimiento, produciendo caídas de árboles, desenganchaban los copos de los árboles grandes y caían. Era una verdadera guerra y nos pudimos proteger gracias a que en el lugar muy cercano a nosotros había un ulmo muy grande que estaba había caído y producía un espacio para protegernos de las raíces y el árbol, como era de muy grande, muy grueso, estuvimos ahí y pasaban muchas veces, pasaban ganchos que caían a los bordes, pero nos protegimos acompañado con un perro. El perro prácticamente se adhirió a nosotros con un tremendo susto. Y ahí nos aguantamos hasta las, más o menos, hasta las 5 de la tarde, cuando ya no, siempre temblaba, pero no fuerte. Pero fue tremendo poder salir, porque lo que habíamos andado eran bosques que tenían cierta distancia un árbol de otro, y al momento de salir estaba todo cruzado y teníamos que hacer a veces pasar encima o debajo de los árboles que estaban en el suelo. Llegando al final al camino, atravesé el camino donde estaba mi casa, y lo primero que hice fue tomar la camioneta y cargar un grupo electrógeno, que fue el grupo electrógeno que se usaba en Calbuco en el verano, cuando la gente iba a pasear a la plaza La Música. No me recuerdo el nombre, pero había un nombre de ese grupo de jóvenes. Lo que más nos embromó a nosotros, yo fui con el hombre que andábamos en el camino, o sea, en el monte. Cargamos primero nos fuimos para llegar a Calbuco con el grupo, pero al primer momento, a 600 metros, nos encontramos con el puente, que tenía una altura más o menos de 60 centímetros más alto que el camino. Se había desajustado todo eso. Y tuvimos que volver a buscar 4 tablones para poder subir al puente, y después para bajar usar también el asunto. Total que tuvimos 5 veces que hacer eso hasta llegar al cruce. Y del cruce ya se nos hizo un poco más. Ahí no había ningún puente, ninguna cosa, así que el camino estaba con ciertos problemas por el movimiento, pero no era problema de poderlo pasar. Al llegar a Calbuco, toda la gente al borde en San Rafael estaban desesperados mirando y escuchando cómo rugía el canal, que era un verdadero río con muchos sifones, y el problema era cómo pasar con el grupo para poder entrar en contacto con el resto del país. Logré que un grupo de gente, había una chalupa a 4 bogas, empezamos a atravesar el puente, el río, el canal, y en un momento estábamos a la altura de la fábrica de
¿De Andrade? No, Nelson Villarroel. de Nelson Villarroel, y después en la punta aquí justamente en el canal, no me acuerdo Ya. cómo se llama. Y eso fue más o menos 3 veces que no hizo eso. Pero en una oportunidad íbamos lo más bien cuando empezó a producirse como un sifón, y el problema era no llegar al lugar porque no iba a chupar, era tremendo. Entonces lo que más le decía a la gente, voy en fuerte pero hacia afuera, hacia afuera. Y gracias a eso nos salvamos. Pasamos a Calbuco, y en Calbuco la gente cooperó, tomamos el grupo electrógeno y fuimos a mi casa. En la casa instalamos el grupito en el patio, y después fui a la pieza de radio, segundo piso, y me encontré que la pieza donde tenía mis equipos estaba totalmente trancada. No nos explicamos por qué, así que entre 3 personas empezamos a empujar, a golpear ¿cómo se llama? La puerta, La puerta. y logramos al final abrirla un poco, y cuando ya abrimos un poco, bueno, fue más fácil poder correr. Y nos encontramos con la novedad de que un mesón que tenía que tengo en esa pieza, en ese tenía un grupo eléctrico, o sea, tenía mi radio, que era bastante pesada, porque en esos tiempos usábamos puros elementos usados, porque era muy caro hacer las cosas con cosas nuevas. Entonces, esa radio tenía un peso más o menos de 70 kilos, y estaba sobre el mesón, que es, porque todavía está, grueso y pesado. Y ese mesón era el que estaba en el otro extremo donde estaba la puerta, y eso más o menos son 6 metros. Corrió de una esquina a la otra esquina, y ese era el problema que teníamos para poder abrir la puerta. Bueno, lo primero que hice fue enchufar eso, haciendo andar el grupo, y el problema más grande que tuve fue que cuando quise transmitir, el equipo no me funcionó, y destapándolo me di cuenta que un grupo, que un tubo, que era el tubo de salida, un tubo que me entregaba más o menos 250 watts de salida del transmisor, estaba roto. Entonces tuve que cambiar unas conexiones y usar usar el tubo excitador, y con eso sacaba no más de 35 o 40 watts. Una vez hecho eso, llamé y me contestó en Valparaíso. Me contestaron en Valparaíso, y ahí entonces entré en contacto después con el Ministerio del Interior de Santiago, con lo cual hice varios comunicados al comienzo, pero después Carabinero se incorporó en el asunto de las comunicaciones, y siempre había un carabinero que estaba en el cuaderno anotando todos los mensajes y lo que mandaban de distintas partes. Incluso de Valparaíso, bueno, perdona que no me acuerdo mucho las cosas, pero de Valparaíso, la central que tienen las naves, de ahí entonces entré en contacto con ellos. Incluso después se pasaron mensajes de esa comunicación de Valparaíso
para Puerto Montt, porque Puerto Montt estaba fuera de servicio y no había comunicaciones directas con el asunto de las embarcaciones y los lugares de control. Carabineros todo el tiempo estuvo las 24 horas, se turnaban unos con otros, y iban anotando todo y después se transmitían esos mensajes a donde correspondía. Don Yemo, sin duda, haciendo un poquito de paréntesis para todos los que se están conectando a esta hora, estamos conversando con un calbucano, nacido en esta tierra, que él llevó y abraza en su corazón un hobby, que es la radioafición. Un hobby que hoy día muchas veces está un poco olvidado y hay algunas personas, entre los que me incluyo, nos gusta todavía el ser radioaficionado. El año 1960, Calbuco no tenía radios para escuchar música, habían unas cuantas radios AM, no había televisión, la luz también era muy escasa, por lo tanto, habían, en este caso como don Yemo Schmeisser, él tenía un hobby que era una radio, tal como ustedes los pueden ver ahí, unas radios para comunicarse. Y aquí queremos destacar la labor desinteresada y la labor social que hizo este hombre de tan solo 23 años de edad, un joven, que llevó en su espalda y en su hombro una gran responsabilidad, que era transmitir muchas veces lo que se estaba viviendo en Calbuco. Sabemos que el terremoto sacudió fuertemente algunas zonas, Valdivia, Carelmapu, Calbuco quizás no lo sacudió tanto, pero don Yemo Schmeisser, su señal distintiva, Charlie Echo, que es Chile, el número 7, que es la zona de la región de los lagos, y BUZ, que es su señal distintiva internacional, en todo el mundo conocen a Charlie Echo 7 BUZ. Él lo dijo, tenía unos equipos de comunicación en esos años que se fabricaban a mano. No era como hoy día que la persona puede comprar un walkie-talkie, como tienen los bomberos, muchas veces los carabineros o los vehículos de emergencia. En esos años, don Yemo hacía los equipos de radio, con esfuerzo, con dedicación, con mucho esmero. Y también quiero llevar a la memoria que en esos años, en el año 60, había muchos calbucanos que estudiaban fuera de Calbuco, principalmente en la capital de nuestro país, Santiago. Muchos calbucanos estudiando diferentes carreras universitarias, etc. Y don Yemo Schmeisser, ahí en su casa, en su hogar, en su pieza, donde tenía su estación de radio, como él lo dice, tenía un carabinero las 24 horas al día como punto fijo para ir retransmitiendo lo que muchas veces se escuchaba. Pero también la dedicación, las ganas y el empeño también le pasaba la cuenta. En un momento, don Guillermo Schmeisser, Charlie Echo 7 BUZ, se coloca, ¿cierto?, a descansar, a dormir. Y en esa época había un periodista muy destacado a nivel nacional, que el apellido era Parker. Luis Hernández Parker. ¿Cómo? Luis Hernández Parker. Luis Hernández Parker. Don Luis Hernández Parker era un periodista destacado a nivel nacional, y en este sobrevuelo que él realizó con la avioneta o el helicóptero sobre Calbuco, producto de la nube, al parecer, ¿cierto?, no vio Calbuco. Calbuco desapareció. Y él retransmitió esta información a Santiago diciendo que Calbuco había desaparecido tras este terremoto de 1960. Y ahí inmediatamente todas estas personas que vivían en Santiago y que tenían sus familiares en Calbuco, los papás, las mamás, los hermanos, etc., por supuesto que comenzó un momento de angustia, donde no habían teléfono. Y ahí nuevamente
Don Yemo, el papá de don Guillermo, lo va a despertar y dice, gringo, gringo, levántate y tienes que hablar por radio para decir que Calbuco está bien, don Yemo. En general, sí, así fue. Y en general, la noticia fue de que varias partes, o sea, prácticamente todo el lugar, todas esas partes, todo había desaparecido, con esa palabra. Y mis hermanas estudiaban en Santiago. Entonces mi papá cuando escuchó eso, justamente lo que dijiste tú, me fue a despertar para que yo haga un desmentido. Así que de inmediato llamé digamos, a Santiago, y Santiago me dio la entrada y de mi voz la transmitió al país donde la gente que estaba en Santiago, en otras partes que eran de esta zona, le vino el alma al cuerpo porque ya todo había desaparecido según don Luis Hernández Parque. Y bueno, ahí ya después se fueron normalizando más las cosas. La importancia, la labor social de un hombre que hoy día lo vemos en la calle. Lo saludamos, lo conocemos, el hijo de don James Meiser, de la farmacia. Y hoy día, a los 63 años de este mega terremoto, hemos destacado y hemos traído a la memoria la gran labor que ejercen hoy día los radioaficionados. Don Yemo también tiene su equipo, practica dentro de sus posibilidades, pero la afición, porque don Yemo no solamente tuvo un rol importante en este terremoto del año 60 por las comunicaciones, porque hoy día también la radioafición es importante porque hoy día nos podemos comunicar por celular por todos lados, pero la radio, tal como ustedes lo pueden ver a un costado, hay unos equipos de comunicación que son muchas veces que se comunican a través del aire. Don Yemo, ¿por qué usted se hace radioaficionado? Porque me gusta. Yo en Valparaíso ya ahí me empezó a gustar la radio gracias a un primo, Correa, que era profesor en la Católica de electrónica. Entonces ahí ya empecé a aprender más de los pocos conocimientos que tenía para hacer los equipos, y me dediqué a ampliar los conocimientos en la electrónica en general. Y eso me ha gustado, y también en mis épocas de joven me dio bastante resultados, incluso para financiarme. Don Yemo, algún día lo vamos a mostrar, quizás unas cajitas que son de latas, que eran, y que lástima que el Museo de Calbuco no lo tenga, por ejemplo, que eran un equipo de radio que él fabricaba, él con su hermana, la señora Yeli, fabricaban en serie los equipos de radio en cajitas, unas cajitas de lata, le vendían a los marinos le vendían a las lanchas, y era una de las formas de comunicación en aquella época. Hoy día ha cambiado, hoy día ya queda como un recuerdo de antaño, un recuerdo quizás en la memoria, un lindo equipo, tal como usted tiene una radio AM, FM en su casa, queda como los recuerdos. Pero hoy día hemos querido destacar a este hombre calbucano nacido en esta tierra con el hobby de los radioaficionados. Don Yemo, en esos años, y también van a venir mucho a la memoria, entre ellos don Carlos Calixto, profesor calbucano y también radioaficionado, amigo de don Yemo por muchos años, e incluso él me contaba hace algunos tiempos atrás que él le fabricó su primer equipo de radio. Sí, a Carlos, y
Bueno, en varias partes a varios amigos le hice su equipo, pero el equipo sencillo de 25 eh, watts más no. Y bueno, con eso empezaron y después empezaron a... Pero la mayoría de los radioaficionados antiguamente no eran personas que tenían otros hobbies, pero les gustaba la comunicación y tenían el problema en la cuestión de electrónica, que cuando a ellos les fallaban algunas cosas y no estaba uno para ayudarle en repararlo, muchos se amargaban. Ese es el único problema, que uno no podía estar arreglándole a todas las cuestiones y bueno, cada uno mataba a su piojo, como dice el dicho. Como dice el dicho, don Yemo Schmeisser también fue un hombre importante para todos los radioaficionados de la provincia de Yanquihue, porque todos quienes van a ver esta entrevista en algunas partes de nuestro país y también fuera de nuestro país, saben ustedes que hay una repetidora que está en el volcán Calbuco, que es la del Radio Club Provincial Yanquihue, CD7 Lima Lima. Y don Yemo fue uno de los que llevó la repetidora, y que ahí está la fotografía con Yunta de Güeyes, entre esos muchos radioaficionados todavía, don Yemo, que están vivos en Yanquihue, nuestro colega... Sí. Dietrich Werner es ahí, Dietrich Werner, por otro no me acuerdo. y muchos más amigos que hoy día ustedes están en sus hogares, y también ahí en algún rinconcito tienen sus equipos de radio. Don Yemo, ¿cuál sería ese mensaje que usted le puede enviar a sus 85 años, un joven que comenzó a los 23 años con la radio, a todos quienes hoy día están entrando en este mundo de los radioaficionados, que son aspirantes, que tienen un walkie-talkie, que tienen un handy, que tienen un equipo VHF? ¿Cuál sería ese mensaje que usted le puede dejar o enviar? Bueno, mucho no podría decirle, porque hoy día la gente tiene tantos medios como informarse, y además antes nosotros gozábamos con diseñar y construir, pero hoy día se compra todo, termina el entusiasmo que tienen por una cosa. De hacerlo con sus propias manos. Claro, entonces tienen que estar comprando. Hoy día lo que se hace, bueno, quieren cambiar de equipo, lo que sale más fácil y más barato es comprarlo. Nadie pierde tiempo de hacerlo, porque cuando hacíamos los equipos pasamos días y noches trabajando en eso. Así que no. Hoy día lo que sí se hace todavía, don Yemo, y usted lo sabe, son las antenas. Que son las antenas de alambre, los dipolos, de invertido que le llamamos, y que con esas antenas muy sencillas, alambres nomás, tienen gran potencia. Don Yemo, Charlie Eco 7 Beuzeta, le quiero agradecer muy profundamente el tiempo que tuvo, y también las ganas de entregar quizás a los seguidores de nuestro diario digital, y que esto va a subir a YouTube y va a quedar en la plataforma de la nube, este video sencillo, casero, pero que se está haciendo con mucho cariño y mucho amor, destacando la labor de un hombre radioaficionado que a los 23 años de edad tuvo una gran importancia en nuestro país, que fue enlazar nuestra comuna, nuestra zona, con el resto del país. Un día 22 de mayo del año 1960, cuando un megaterremoto sacudió nuestra zona, uno de los terremotos más grandes de la historia. Don Yemo, le quiero agradecer muy sinceramente este espacio, porque no es fácil quizás hablar, decir,
contar, pero también quizás será en otro momento, pero lo vamos a dejar ahí también en la carpeta, porque tal como Don Yemo hay muchas personas que han aportado al progreso de nuestra comuna y que hoy día muchas veces no está en ningún libro de historia. Don Yemo fue uno de los primeros directores de tránsito, entre comillas, a honores, que muchas veces no se le pagaba, regulando muchas veces el tránsito, las calles, proyectando los caminos, etcétera. Pero eso será un tema para otra oportunidad. Don Yemo, Charlie Ecosite de Beuzeta, le quiero agradecer este tiempo y esta oportunidad que usted nos dio para dejar este testimonio vivo de un radioaficionado de 23 años que tuvo un rol importante en las comunicaciones. Don Yemo, por favor, las cámaras, allá lo están viendo, diríjase a la comunidad de Calbuco. Bueno, lo único que puedo decirle a todos los calbucanos, que se cuiden en todo, hagan una vida tranquila y que duren muchos años nomás. A nosotros ya se nos terminó el tiempo casi. Así que sean felices. Gracias, Don Yemo. Muchas gracias. Buenas noches a todos nuestros amigos calbucanos. Volveremos en otra oportunidad con un nuevo entrevistado, con una nueva historia que contar. Calbuco, 22 de mayo de 1960, a 63 años del mega terremoto, conversando con un gran radioaficionado, Charlie Ecosite Beuzeta, Guillermo Schmeisser Sandoval.